Hoy estamos transmitiendo un en vivo desde Instagram para responder alguna de esas preguntas que ustedes nos han venido dejando en cada episodio. Sí, un live muy interesante, que lo alimentamos justamente con esas preguntas que nos dejabas y aclaramos varias inquietudes, ¿verdad? Así es, no solo hablamos de los temas que creemos que eran interesantes, sino de los que ustedes pusieron sobre la mesa. Quédense y disfruten de esto. Acompáñennos. Hoy nos citamos acá, o en nuestro live de hoy, más que todo es para conocer un poco ese feedback, devolver un poco ese agradecimiento que también recibimos por haber hecho los videos y haber participado un poco en un tema tan amplio, ¿no? Félix. Sí, y responder también a muchas de las preguntas que ustedes plantearon, Correcto. tanto en las cajas de preguntas que dejamos como en los comentarios en los capítulos del podcast que ya han visto. Y agradecerles porque es un proyecto que apenas está cumpliendo un mes. Sí, estamos necesario. Estamos apenas cumpliendo un mes y estamos gratamente sorprendidos de lo bien que nos ha estado yendo por lo menos en YouTube, que es una de las redes, conversamos nosotros en estos días más difíciles de capitalizar, y hemos tenido buena interacción, hemos tenido buenos comentarios, hemos tenido un buen número de vistas, y quiere decir que esta información, como siempre lo sospechamos en un principio, es una información que está agregando valor a la vida de muchas personas, que es nuestro propósito fundamental, y que necesitan, o sea, personas que necesitan información, que necesitan verse reflejados en muchas de las conversaciones que nosotros tenemos para poder identificar aquellos aspectos que requieren trabajar y que de pronto lo habían normalizado por haberlo integrado a su vida de una manera en la que ya formaba parte, y al escucharnos podía identificar, oye, mira, esto no es tan como yo pensaba, tengo que ponerle atención a este punto, y llegar a salvar vidas, inclusive, lo decíamos en el primer capítulo, cuando alguien se siente escuchado, siente que tiene un canal, que hay alguien que está atento a poder atenderlo, porque estos canales que hemos abierto para ustedes, tanto el canal de Félix en sus redes sociales, de Omar y mi persona, está a su servicio, y la idea precisamente es poder llegar a ustedes y ser ese soporte en el que podamos guiarlos y al final llevarlos a Félix, que es la persona que puede, o a cualquier profesional de la salud mental, que ustedes se sientan cómodos y sientan que puede dar respuesta a la situación que tienen. Y es una de las cosas que precisamente algunas personas planteaban, ¿no? El tema de que tener información como esta de forma más accesible les ha permitido ahora reconocer que hay cosas que quieren trabajar, y me preguntaban ¿dónde puedo conseguir? Bueno, los profesionales de la salud mental estamos para eso, psicólogos y psiquiatras en todo el país, ¿vale? Y bueno, pueden googlearlo con facilidad, Exactamente. más cercano a usted, y eso sí, con el que usted se sienta cómodo, no se deje llevar por el hecho de que, bueno, como fue la primera persona que conseguí, pruebe, se siente cómodo, se siente que tiene la libertad de hablar allí y de sentirse escuchado, ahí es. Y también me voy a atrever a decir algo, que es necesario, que no solo porque sea un profesional que tenga muchos seguidores en redes sociales quiere decir que sea un buen profesional. Puede solo haber tenido un buen marketing, no necesariamente tener el soporte ni la calidad humana para poder atendernos. Entonces, eso que dice Félix, de con quien te sientas a gusto, con quien te sientas bien escuchado y humanizado el proceso, entonces pues ahí es ahí, exactamente. Y también que estamos en las organizaciones, en el caso de Omar y mío, que podemos apoyarlos a tratar esos temas dentro de las empresas que son tan humanos y están relacionados a la dificultad que a veces tenemos dentro de las organizaciones de poder relacionarnos sanamente y de tener estructuras que generen un ambiente laboral que sea ecológico, grato, de crecimiento, donde las personas sientan que tienen un lugar para crecer y que no afecta la calidad de su salud mental. Eso es fundamental. Oye, sí, el impacto de la salud mental en las organizaciones es un tema que, como conversamos en capítulos anteriores, lo conocen, o sea, todos saben que algo pasa, pero no todo el mundo como que se aboca, ¿no? Exacto. Pero sabes que sí quería refrescar un poco para
ir dinamizando la conversación, las redes sociales, los canales donde pueden comunicarse con nosotros, tanto en Instagram, en YouTube y en TikTok, ¿cierto? De la cuenta de Hermosamente. Sería Hermosamente 2024 en todas las plataformas. No, bueno, en cada plataforma tiene una historia diferente. ¿Y qué tal? Hermosamente nació como idea en el 2024. En el momento que tuve la idea, abrí la cuenta y le puse ese número en Instagram. Para marcar ese inicio de ese momento. Bueno, finalmente terminamos concretando la idea, aterrizando, consiguiendo mi partner para que pueda hacer el proyecto realidad en el 2025. Pero bueno, quedó como 2024 el momento en el que la cuenta fue, la mente maquinó esa idea, ¿ok? Y luego, cuando concretamos en otras redes sociales, no estaba disponible el mismo 2024 y en YouTube estamos Hermosamente 7. Ok. Sí. Por primera semana, ¿no? Sí, me imagino. Y en TikTok, de verdad que ni me acuerdo cómo está, pero se los vamos a dejar por ahí para que ustedes. Pues sí, tienen esa tarea. Búsquenlo y me dicen cómo estamos en TikTok porque no me acuerdo. Pero te sigo. Exacto. Todos son canales de comunicación, como decía Félix, muy esenciales y que te permiten dar ese paso cuando ya diste el primero, que es reconocer el problema, que es parte de la solución, es eso, reconocer el problema, la situación que está pasando. Ya siguiente es como que, bueno, buscar la ayuda de un especialista. Y bueno, en buena medida estamos acá por eso, porque gracias a la caja de preguntas y los comentarios que teníamos varias preguntas bien interesantes, entre las cuales me llamó la atención una que hablaba precisamente sobre el tema de ir a terapia y decía que en cuánto tiempo se ven resultados. Y esa es una pregunta común frente a eso. ¿En cuánto tiempo se ven resultados? Mira, depende, porque también habría que considerar los resultados que esperas ver. Hay resultados que empiezas a ver desde la primera conversación, desde la primera consulta, porque suele ser una consulta muy develadora, ¿no? Que empiezas a tener claridad acerca de las cosas y empiezas a generar más preguntas. Entonces, ya eso se puede considerar un resultado. Ahora, si esperamos como resultado el cese de los síntomas, tendríamos que esperar un poco más de tiempo, ¿no? Sí, y también me imagino que depende de la profundidad del tema que debes tratar, porque si es algo que tienes mucho tiempo, que tiene un origen muy profundo dentro de tu psiquis, dentro de tu alma, o te ha hecho mucho daño a lo largo de tu vida, o sea, probablemente no sea algo que puedas trabajar en un par de sesiones y ya. Claro. Sí. Hay un número ideal de sesiones para iniciar un trabajo. ¿Tú dices como mínimo? Depende. Y bueno, depende también de la escuela, de la psicología con la que se trabaja. Interesante. Hay una corriente que se llama precisamente psicoterapia breve, y entonces suele haber protocolos de trabajo, como su nombre lo indica, bastante breves, de 5 sesiones, de 10 sesiones. Para la generación que le gusta la inmediatez. Sí, pero también para situaciones que se pueden trabajar en ese periodo de tiempo. Claro. Porque hay otras condiciones, hay otras circunstancias en las que, por ejemplo, solo la fase de evaluación y diagnóstico puede llevarte de 4 a 5 sesiones. Okay. Sobre todo cuando lo que llamamos el resumen de datos positivos, por la cantidad de síntomas que hay, la cualidad de estos síntomas se parecen mucho dentro de la misma gama de condiciones. Por ejemplo, si habláramos de la depresión, solemos hablar de depresión, ¿no? Fulano está deprimido, tiene depresión, sufre de depresión, todos los términos que utilizan en este sentido. Pero ¿qué tipo de depresión es? O sea, se trata de un episodio depresivo, se trata de una depresión subcrónica, se trata de un trastorno depresivo mayor o mayor recurrente. O por un evento. Sí, que sería un episodio en todo caso. O es un duelo, porque a veces la gente dice, está deprimida, ¿y desde cuándo? No, desde que se murió. Entonces, bueno, estás atravesando un periodo de duelo. Exacto. Sí. Entonces, cuando empiezas a ver esto, insisto, se requiere mayor claridad en la parte diagnóstica y eventualmente eso puede llevar a varias sesiones. También dependiendo de las pruebas que se apliquen. En el área diagnóstica siempre vamos a aplicar evaluación y a veces los pacientes pues dicen, ¿pero qué tienes? Vamos a primero responder esas preguntas que tienen para luego poder atender. Una vez que se tiene el diagnóstico, entonces sí logramos definir un protocolo y vamos a decir, mira, vamos a trabajar. A veces podemos decir, yo estimo que durante tal periodo de tiempo pudiéramos trabajar en este sentido. Es curioso, pero a veces pasa que cuando atendemos el motivo de consulta, el
paciente empieza a trabajar con ese motivo de consulta, empieza, como lo preguntaba la persona en los comentarios, a ver el resultado de ese motivo de consulta, dice, chévere, me siento súper bien con esto, pero además me gustaría trabajar en otra cosa. Empieza a ramificarse. Empieza a extenderse, o puede que empiece a extenderse el proceso, puede que no, puede que el proceso se convierta en un qué bien, entonces puedes ir haciendo esto y esto y esto, y tú mismo, de tu propia cuenta, con tu trabajo individual, de autónomo, puedes ir alcanzando los resultados que quieres ver. ¿Y qué aspectos se pueden trabajar con las terapias breves, como tú comentabas? No sé si fuese el término que utilizaste. Ajá, sí, psicoterapia breve. Psicoterapia Sí, bueno, breve. pudiéramos tratar algunas formas de depresión, ansiedad, algunas formas de apego, también se pueden trabajar con. Interesante. ¿Sabes que lo visualicé mientras me estabas explicando? Como cuando él tiene un accidente, Ajá. de repente se cayó, se raspó la rodilla, es una herida superficial, pero se cayó y se fracturó el hueso, creo que es una cuestión más profunda, requiere más tiempo. No solamente una pomadita y una curita, sino que un yeso y todo lo demás. Pero, Y a veces operación. y a veces cirugía. Entonces creo que dependiendo de qué tan profunda haya sido la herida, en ese término o en ese tiempo va relacionado con la curación, en este caso no la cura, sino el superar el trauma. Sí. Interesantes están los tiempos, porque es que a veces pasa eso, a veces dice, bueno, voy a ir a psicoterapia. Y te encuentras con que tienes un año de psicoterapia y todavía siguen lo mismo. Entonces la gente como que, bueno, creo que una persona con un año de terapia está muy lejos de sentirse mal, por el contrario se va a sentir mejor. Hay gente que pasa toda su adultez en una terapia, por lo menos 2 veces al mes va a una terapia para mantenerse y manejar sus emociones. Nosotros decimos que la psicoterapia no te cumple el principio fundamental de la energía, ¿sabes? A ver, Que no te crea ni te destruye, solo te transforma. se transforma. Ok, concepto de energía, que no se destruye, sino que se transforma. Ah, qué bien. Eso puede pasar cuando ocurre eso que tú describes, que una persona puede que pase mucho tiempo en terapia y que no necesariamente sea porque va una vez a la semana, va 2 veces al mes. A veces este proceso puede extenderse a niveles en los que la persona, digamos, entiende que hay como toques en los que necesita ese apoyo. A mí me gusta compararlo con una muleta. Ok, una muleta. Y quizás si hay personas que han sido mis pacientes y nos están viendo en este momento, podrán recordar ese símil tan usual que Lo has comentado. les digo, mira, este proceso es como una muleta, la vas a usar mientras lo necesites. No te acostumbres tanto a ella, porque eventualmente tú tienes que aprender a andar caminar sin tu sola. muleta, A caminar. ¿no? Pero si llegases a necesitarlo de nuevo, no tiene nada de malo Recurrir a ella. y te apoyes allí mientras lo necesites. ¿Sabes que no sé si, no recuerdo bien el nombre, Andrés López, el actor colombiano este que hizo... El humorista de la pelota de letras. Correcto, no. No. El que hizo el comandante. el comandante, el del cartel de los soles, tú sabes. No lo conozco. Era No, López, tiene otro apellido. Pero me llevan ahí más o menos, me lo dicen y ahí le comentamos quién es la persona, ¿no? Por cierto es que él habla mucho Andrés de... Parra. Parra. Bueno, él comenta mucho de su trabajo, cómo la terapia, la psicoterapia lo ha ayudado a superar la huella que dejó su crianza y los malos matrimonios. Pero es que él dice que no fueron malos matrimonios, al final era que él no estaba listo porque su niño había sido muy maltratado a lo largo de la vida, entonces lo que hacía era reflejar eso que llevaba adentro y cuando entendió, imagínate tú el marco de justificación de él. El laberinto que tuvo que atravesar Sí, para poder llegar para entender que al final sí era un problema de él. a... Pero bueno, ya se llevó mucha gente por delante, dice él. Pero pasa. Por ejemplo, una de las preguntas que dejaron en la cajita estaba relacionada con eso, ¿no? ¿Qué hacer cuando te das cuenta que el problema es uno mismo? Está en el espejo. Sí, y claro, la persona que planteó esto en la caja se refería a sí mismo como la persona problema o como la dificultad, ¿no? Y parte de los avances que se pueden dar en ese sentido es comprender que hay una diferencia entre la persona y el problema. O sea, si entiendo que tengo un problema, no es porque yo soy un problema, que tengo un problema. Correcto. Está gozo fuera del de ti, problema. exacto, está fuera Claro, de ti, claro. no eres tú. Claro. Entonces brindan las herramientas para que esta persona primero identifique eso y después... Claro, es un poco de lo que decías, no sé si recuerdas, Veruca, que hace unos días, en uno de los capítulos anteriores, cuando hablábamos de la salud de las organizaciones, poníamos el ejemplo de que cuando el líder es el quien tiene el problema, Ajá. y entonces ahora te toca decirle tú tienes el problema, es
es mucho más fácil en ese sentido reconocer, bueno, no voy a votar a fulano, claro, no voy a, no voy a votar a fulano porque fulano es el problema, ¿no? Sino decir, bueno, vamos a atender el problema, y ahí sí lo vemos como un problema aparte. Pero cuando lo vemos en otro, es fácil verlo como un problema. Exactamente. Sabes que yo te escucho y me da risa porque pienso en el meme de cuando la gente va a terapia, que no diga que el problema es que la solución está en mis manos, pero no diga que la solución está en mis manos y la solución está en ti. Yo dije que no me lo dijera, porque sabes, vuelve otra vez a ti la responsabilidad de hacerte cargo de tu vida, y creo que en los procesos de terapia eso es uno de los aspectos que más cuesta integrar, el momento en el que yo soy el que tengo, o sea, porque a lo mejor hay como esa idea fantasiosa ir a terapia para que tú me des la solución, pero es que si tú no accionas, no tomas decisiones, repite los patrones, no va a haber psicólogo ni terapeuta que vaya a poder apoyarte. Exacto. Claro. Bueno, fíjate, este contexto que dice Peruca guarda relación con el capítulo aquel de la fragilidad del hombre. O sea, yo puedo ser muy hombre y todo, pero no me puedo mostrar frágil, porque el contexto, o sea, el problema no puede ser mío. Si es mío, tengo que ser bastante igualito. Exacto. O sea, no hay forma. Entonces, volviendo al tema de las organizaciones y los comentarios que te hacían, que es súper importante cuando las personas van a terapia buscando esa ayuda y ven que se dan cuenta que, bueno, el problema no soy yo, el problema está lo tengo yo, perdón. ¿Qué debo hacer? ¿En qué tiempo salgo yo de esto? ¿Qué te dicen los pacientes? Exacto, es interesante esa pregunta porque yo siempre planteo esto. ¿Por qué es tan importante el tiempo? ¿Viste? Realmente porque es... ¿Y qué edad tienes? Porque necesitamos estructura para poder entender nuestra vida y nuestro accionar, hacia dónde vamos. ¿Cuánto me costó, por ejemplo, estoy segura de lo que decían de Esparra de los matrimonios, de los malos matrimonios? ¿Cuánto tiempo me llevó darme cuenta de un mal matrimonio hasta poder llegar a una edad en la que tengo una vida útil, ¿sabes? Yo pueda disfrutar de una nueva pareja y no llegue a una edad en la que... Déjame filosofar, porque dejaría de ser útil la vida. Uno útil en la vida. La vida siempre va a ser útil. Pero digo, un momento en el que no compartamos en un geriátrico, por ejemplo. O sea, me di cuenta a los 80 años, fue cuando pude darme cuenta de que algo había en mí que estaba mal, y por eso no tuve buenos matrimonios. O sea, mientras más pronto te des cuenta, más pleno te vas a sentir en ese tipo de y ahí es donde entra mi pregunta de por qué es importante el tiempo. Porque fíjate que estamos planteando dos visiones distintas del tiempo. Estamos planteando una visión en la que nos damos cuenta de ese darse cuenta, llega en un momento de la vida, ahí estamos hablando de una forma de tiempo, y otra cosa es, ya me di cuenta y ahora cuánto tiempo me va a tomar resolverlo, ahí estamos hablando de otra forma de tiempo. Y eso también genera ansiedad. Sí, claro. ¿No? A mí me genera mucha ansiedad, o sea, me di cuenta, y cuando me di cuenta de tantas cosas, yo decía, ay, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en poner en orden todo esto? O sea, es como demasiado, y sí, efectivamente, creo que ahí es donde yo decía que hacerlo solo es muy cuesta arriba, porque puede que si tienes herramientas, fortaleza y sobre todo trabajas tu mente, puedes tener avances, pero hacerlo en terapia es mucho más amigable, mucho más amoroso contigo mismo, porque tienes a alguien que te va a poder ayudar a manejar esos tiempos con amabilidad. Sí, va a ser amigable. Por lo menos no te va a tratar mal. Bueno, y hago un inciso, hay una frase de una canción de Fito Páez que dice que la sabiduría llega justo cuando no sirve para nada. Es algo así. Bueno, hay un amigo que dice eso sobre la experiencia. Dice que la experiencia es algo tan inútil. Porque cuando la adquieres es porque ya te pasó algo malo. Y cuando la necesitas, entonces no la tienes, solo tienes que vivirlo, pues. La gran ausente. Sí. Bueno, una forma de verlo. Yo creo que eso lo resume perfectamente la película de Brad Pitt, el caso de Benjamin Button. Excelente, es que la vida como la veas, de adelante para atrás, de para adelante es la misma, se vive igual. Pero que genial como ellos lograron. Bellísima, esa película me encanta, es una de mis películas favoritas. Bueno, esa película tiene una escena que para mí es la escena que le da concepto a la película, que es la del hubiera. Cuando la chica tiene el accidente y entonces él empieza a reflexionar en si se hubiera atado las agujetas dentro del salón o si se hubiera puesto unos zapatos sin agujetas, si no se hubiera detenido a hablar con la compañera, si no se hubiera devuelto a cerrar la puerta. Cuando ves todos esos hubiera,
Y eso le pasa mucho a la gente en consulta. La gente pierde tiempo pensando en el hubiera. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho lo otro. Se quedan en el pasado. Y todo lo que hubieras podido hacer y no hiciste, no lo hiciste. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer algo ahora. Correcto, la pregunta es ahora. No hay nada Claro. que puedas resolver en ese espacio. Vean esa película, de verdad, vean esa película. Van a invertir como 3 o 4 horas de su vida en hacerlo. Pero pasa rápido. Pasa rapidito. Yo siento que es infinita. Bueno, trata sobre el tiempo. Sí, irónicamente. Sí, pero es muy buena película. Es muy buena película. Mira, otra pregunta Eso que- te iba a preguntar. Otra pregunta que tenemos por allí tiene que ver con el tema de los sentimientos de inutilidad, que fue una de las cosas que también tratamos en uno de los capítulos anteriores de inutilidad. y habla sobre eso, ¿no? El qué hacer cuando tenemos sentimientos de inutilidad o cuando tenemos la sensación de que somos una carga para otros. No sé si a ustedes también les ha pasado conversando con alguien, porque a veces uno se da cuenta de que la persona tiene esta sensación, pero a veces lo explicitan así de una, ¿no? O sea, yo siento que soy una carga para esta persona. ¿Se han encontrado así estas personas en conversación? Es fácil identificarlas por el tipo de comunicación que tienen. Son personas que por lo general siempre se disculpan por todo. Ay, discúlpame porque te hice perder tiempo. Ay, discúlpame que te moleste. Ay, discúlpame. O sea, son esas personas que como que piden permiso para vivir. Y es muy fácil identificar porque en su speech siempre hay culpa, hay la propia carga de... Pero sabes que no se dan cuenta. No son conscientes. Exacto, O sea, no son lo van conscientes. haciendo y es como que, bueno, yo hago eso, ¿no? Cuando se lo haces ver, les cuesta Y es cierto. reconocerlo, ¿sí? Sí, es cierto, se dan cuenta. Ha pasado. Y tiene mucho que ver con lo que tú planteabas hace rato de las heridas de la infancia, la forma en la que hemos sido educados, pero a veces ese es un fenómeno que puede llegar en la adultez. Claro. O sea, que llegas a tener, o sea, llegas a reconceptualizarte de esa forma ya siendo adulto, ¿no? Y se lo pregunté a ustedes porque sabes que yo he hallado que es común encontrar que esta visión, cierto, a veces puede surgir mucho de las relaciones más directas, como la relación con los padres, la relación con la pareja, pero a veces surge en las organizaciones, a veces surge en las empresas. O sea, la persona que entra, y cuando entra a ejercer un cargo en una empresa, entiende que funciona de cierta forma, pero de alguna forma la empresa lo educa para pensar que eres un inútil, que estás aquí, bueno, porque por misericordia no te hemos votado. O sea, ¿qué tan frecuente lo ven ustedes? O sea, es frecuente ese caos o esa sensación que se genera sobre el colaborador cuando la empresa internamente no tiene definida su manual de normas y procedimientos, cuando no tiene definida su descripciones de cargo, cuando no están claras la visión y los valores. O sea, todos estos aspectos derivan casi siempre en que la gente se encuentra perdida en el lugar donde está. O sea, siente que lo que estoy haciendo no es lo que yo realmente debería hacer o no fue para lo que me contrataron. O siento que otra persona está haciendo algo que me correspondería hacer a mí, pero ahí es la falta de límites, que son esos límites invisibles que ponen el manual de normas y procedimientos y cómo hacemos las cosas aquí. Entonces, creo que en ese aspecto es tan valioso e importante saber a dónde estamos entrando. Sí. ¿Qué pasa también? A veces hay personas que ocupan unas posiciones que estando en esa posición sienten que no pertenecen. Que están haciendo un trabajo que tal vez no les pertenece o dicen, yo podría estar haciendo tal cosa, pero fue el que me tocó. Y siguen haciéndolo y tal vez lo hacen muy bien, pero no es donde se sienten cómodos. Entonces ellos, lejos de querer buscar la manera de llegar al sitio donde quieren estar, buscan transformar la organización. No puedes transformar, la organización es como es. Es como querer cambiar a alguien. Como que yo quiero cambiar a Mercado, quiero cambiar a Félix. No, la organización es como es. Si lo vemos así, entonces estaríamos hablando de que pasa exactamente lo mismo que puede ocurrir en las relaciones directas. En la relación con los padres, en la relación con la pareja, porque puede pasar exactamente eso, o sea, tanto en la relación de la familia de origen, con los padres, con sus hermanos, como en la relación con la pareja puede ocurrir que te sientas así, de que los límites no están definidos, que esos límites invisibles no están claros y por tanto no ocupas claramente un rol, que lo que estás haciendo no es lo que deberías estar haciendo, sentirse perdido dentro de esa dinámica también, o sea, no sé qué hago aquí. No ser parte de correcto. Sí. Y de hecho es muy común escucharlo en parejas en las que quizá
lleva años pasando esto y la gente dice, mira, después de 10 años en esta relación, yo no sé qué hago con él. Los casi algo, no sé si tú has escuchado de los casi algo. Eso pasa. Claro, Una cosa que te diga, epa, que como se despertó de una pesadilla o de un sueño. Totalmente. Pero es que hasta cierto punto, esa pregunta es necesaria. Porque, a ver, vives con una persona que conociste hace 10, 15 años. No es la misma persona. No es la misma Ya persona. no, total. Ni tú eres la misma Ni persona. tú tampoco eres la misma persona. Los dos han cambiado. Entonces, claro, ahorita está como una visión muy romántica, así romanticista, de que crecer juntos, pero crecer para dónde. Queremos crecer hacia el mismo sentido. Pero eso no necesariamente implica hacer lo mismo. Eso es una... Decía un refrán, una frase, ¿no? Decía, podemos ver agua del mismo pozo, pero no del mismo vaso. Y perseguir el mismo horizonte, pero no el mismo camino. O del mismo vaso, pero no al mismo tiempo. Bueno, sí, por ahí puede haber muchas líneas, ¿no? Comer del mismo plato, pero no con el mismo cubierto. Pero bueno, es algo así, pero ser consciente. Súper romántico lo de comer del mismo plato, pero no con el mismo cubierto. Sí. Tengan esa distinción. Bueno, entonces, Sobre todo ¿sabes? gente que es muy quisquillosa. Sí. Bueno, vamos a opinar de eso. Sí. Vamos a entrar a otro símil, hay otro tema, perdón. Ajá. Pero sí, es eso, ¿no? Todo pasa por reconocerse. Como iniciamos este live, siempre invitándoles, pues, primero a compartir y comentar si tienen alguna inquietud, quisieran ustedes hacer algún comentario, que nosotros podemos en este momento abordar algún tema, es el momento. Es el momento para eso, ¿no? Sí. Pero sí. Y siendo específicos en la respuesta del tema de la inutilidad y de la sensación de ser una carga para otros, siempre es bueno visibilizar aquellas cosas en las que sabes que lo estás haciendo bien. Y reconocer también los aportes que estás haciendo para esa otra persona, ¿sabes? Y también preguntarte cuál es mi lugar. Sí. O sea, ¿a dónde pertenezco? Porque esa es una pregunta sumamente valiosa. Yo recuerdo cuando, por lo menos las personas que tienen la herida de abandono, una de las cosas muy recurrentes es no sentirse parte de nada. Y eso es una sensación que se crea en los primeros años de vida de no haber estado en un lugar donde se sintiera seguro, contenido, donde le enseñaron a manejar sus emociones, donde fue maternado, ¿verdad? Por sus figuras de apego. Mira, sabes que ahora que mencionas eso, me haces recordar que hay una teoría que me gusta muchísimo, que se llama teoría del no merecimiento de la vida. O sea, habla de la idea de que una persona fue educada con la creencia de que no merecía vivir. Urgencia inconsciente de muerte. Se relaciona, o sea, se aproxima. Pero el tema del no merecimiento suele estar más presente, por ejemplo, y aquí nos vamos a mucho tiempo atrás rompe la mano. Nos vamos a mucho tiempo atrás. La necesitamos por otro lado, por favor, cuídala. Sí, pero para el próximo no voy a poner esta camisa. Sí, se mimetiza. Soy parte de la naturaleza. Bien, el tema es que la persona desde su nacimiento, incluso antes, desde la concepción, recibe la idea de que no merecía vivir. Caso típico, embarazo no deseado. Exacto, embarazo precoz, niñas. Sí. Incluso puede darse en un periodo de la vida en el que no se considera ya un embarazo adolescente, pero no deseado, o sea, simplemente no estaba en los planes, no llegó y no es bien recibido. Y entonces, bueno, ese bebé siempre es visto como una carga, siempre es visto como alguien que, bueno, tengo que lidiar con este bebé, atenderlo aunque no quería hacerlo, y crece esa persona teniendo esa visión. Entonces, crece desde la perspectiva de que, bueno, no debería estar aquí, pero aquí estamos. Entonces, ¿sabes? A veces cuando yo escucho la frase, bueno, ¿qué más? Seguimos para adelante. Siento que tiene como un dejo de esa sensación de resignación. Sí, ¿qué más puedo hacer? Sí. Seguir avanzando, pero seguir avanzando ¿Hacia dónde? Porque si vas a seguir avanzando, tiene que haber un lugar. Es como la respuesta habitual cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? No, todo bien. Chévere. Sí, nos pueden decir si tenemos algún comentario, los chicos allí. Silvia Rigor por aquí comenta, bellos, felicitaciones por esa creación. Gracias. Tan bella, Silvia, gracias. Unas caritas, dejadores, cositas por allí. Chévere. Gracias. Y de las preguntas, que tenemos unas preguntas por allí. Ajá. Cuéntanos. Ok, por acá hay una pregunta. Dice,
¿cómo puedo diferenciar la crítica constructiva de la destructiva y silenciar la voz interna? Opinión y juicio. Me gustaría tener primero la perspectiva de las organizaciones. Ajá. Porque Wow. se da muchísimo en las organizaciones el tema de la crítica. De hecho, en uno de los capítulos hablamos de que la crítica era necesaria, Sí. pero me gustaría tener primero esa visión de ustedes. Pero, está adelante. Normalmente en organizaciones cuando hay críticas, siempre es bueno llevarlo al hecho. O sea, si hay una crítica tiene que ir derivada de una acción y no de un criterio que a ti te parece que eso está malo. No, está malo porque es un resultado negativo o no se logra el resultado, pero no es buscar un culpable. O sea, no se recomienda buscar un culpable, sino buscar cómo corregir la causa para que ese número se dé. Igualmente, ¿qué pasa? Normalmente las organizaciones buscan un objetivo, un número, ¿no? Si logramos el número, felicitaciones. Si no lo logramos, pero no siempre es así. Porque detrás de todo eso hay un esfuerzo. Y cuando tú dejas de visibilizar el esfuerzo, que tú lo comentaste hace un instante, es donde empiezan los problemas de fondo. La gente se siente como que, mira, no estoy haciendo bien mi trabajo. No, por el contrario, tienes que celebrar todos los éxitos. Pero cuando hay una crítica, duele más, porque nunca celebras el éxito, pero sí celebras la crítica. O sea, te das cuenta de cuando las cosas están mal. Correcto, se hace más visible lo negativo que lo positivo. Entonces, eso es una práctica tal vez muy común en las organizaciones y es lo que más hiere al colaborador, o lo que más dolor le causa a un colaborador en el tiempo. Del resto, manejarla con eficiencia es la mejor manera, o sea, números, objetivos, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el resultado positivo, constructivo? Y celebrar todo lo que hayas logrado. Uno es más que cero. Así es sencillo. En la organización, por lo menos en mi visión, la trabajo de esa manera. Yo considero que el feedback es una herramienta sumamente poderosa para fortalecer las relaciones con los colaboradores. Si tu feedback no está edificando al colaborador, ni está gestionando la incomodidad, dando resultados donde ese colaborador pueda proyectar una solución al problema, el feedback no está haciendo bien. No hay liderazgo tampoco. No hay liderazgo. Entonces, fíjate algo, yo siempre hago esta analogía, y es que cuando los niños comienzan a aprender a leer y escribir, las maestras tienen la costumbre de colocar en rojo las letras donde sale mal. Este está mal, y claro, si estás aprendiendo a leer y escribir, tienes un montón de letras rojas que lo único que te dicen es Ya, que eso no lo no se estás hace. haciendo bien. No, sí se hace. Te lo digo porque tengo un niño y lo ¿En recibo serio? todavía. Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa si Tus nosotros... maestras no sigan. que si nosotros nos enfocáramos en esta letra, te salió muy parecida a esta que es la que estamos imitando. Enfócate en hacer esta. Igualmente pasa en las organizaciones. Este resultado no nos sirvió, pero en esta oportunidad hicimos esto. ¿Qué hicimos para tener este resultado? ¿O cómo podemos hacer para tener un resultado diferente al que tuvimos? Porque el que tuvimos no era el que estábamos esperando. Entonces, depende de cómo lo plantees y cómo lleves la pregunta al feedback que pueda ser productivo y no ese feedback de dar látigo, porque lo que hacemos es perder tiempo, lo que hacemos es... Nadie crece. Nadie crece. Sí, Totalmente. en el caso de la diferenciación entre lo que es constructivo y lo que es destructivo, precisamente el tema está en los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que pretende hacer esta crítica? Y una buena estrategia para eso suele ser quitarle al discurso, en este caso si eres quien está recibiendo la crítica, quitarle al discurso el aspecto emocional y quedarte con el contenido. La misma frase puede tener un significado muy distinto cuando le quitas esa carga afectiva. Efectiva. Y cómo puedo hacer que ese resultado yo lo pueda capitalizar, el error. ¿Cómo lo puedo hacer diferente? Sí, y eso pasa hasta con la autocrítica. O sea, cuando tú te planteas, mira, no lo hice como quería hacerlo. O sea, entonces significa que había una forma en la que sí querías hacerlo. Tenemos otra pregunta, me están diciendo los muchachos que Escuchamos. escuchamos. La otra pregunta es, ¿cómo puedo trabajar el miedo al abandono y la autopercepción de ser una carga en la terapia?
Wow. Lo comentamos hace En la, rato. en la terapia no es una carga. No, efectivamente. Cuando llegas a terapia, una de las primeras cosas que planteamos es que este es un espacio seguro para hablar de lo que quieras hablar. Sobre todo porque en la terapia sí se cumple de esto de que escuchamos pero no juzgamos. Sí, Lo comentaba, sí. la gente suele tener miedo, suele tener vergüenza y por lo general dices, mira, es que yo te quiero contar que me ha pasado esto, pero me da pena decírtelo. A veces decimos, tranquilo, hablas de esto cuando tengas más confianza para ello. Si quieres, escríbelo, organízalo en tu pensamiento y después me lo cuentas. Lo que sí es que siempre puedes traer la colación, siempre lo puedes decir. De hecho, no es casualidad que este tema de ir ganando confianza durante el proceso hace que la gente al final, cuando ya quedan minutos para que se acabe la sesión, dice, mira, y finalmente te quería comentar y tan sueltan el bombazo, ¿no? Eso es genial, porque implica que llegaron a un punto en el que sienten la confianza de hablar de esto, Ya que se tanto suelta. les pesa y lo soltó. Y a veces pensamos que, bueno, decirlo al final y ahora me voy con esta carga, no, al contrario, la soltaste, ya no te vas con la carga. Y por eso es que decimos, no eres una carga en el proceso terapéutico. Por eso al principio les decía, con quien vayan a ir a su proceso terapéutico, traten de que sea una persona con quien se sientan cómodos, con quien confíen. A veces pasa que la gente llega a consulta porque un amigo lo prefirió. Me sentí súper bien con fulano de tal. Y entonces este viene, pero no nos llevamos tan bien. No, Exacto, pero tú no hubo el mismo Entonces, feeling. no hay el mismo rapport que hubo con la otra persona. Exacto. Y a veces uno mismo dice, a esta persona le quedaría mejor, qué sé yo, trabajar con una mujer, trabajar con una persona mayor. Eso uno lo puede discernir. Pero a veces el mismo paciente se da cuenta de eso y les da pena plantearlo con toda confianza. Cuando decimos que los escuchamos, que estamos abiertos a ir, chévere, no hay problema. Usted llega y cuenta, mira, hay algo que me gusta de este proceso, me incomoda. Algunos pacientes me han dicho, me incomoda que yo me siento aquí a hablar y tú solamente me escuchas. Yo digo, sí, y me pagas por eso. El tema allí es que probablemente en ese momento es que la persona está teniendo su transición al punto en el que ya no solo necesita ser escuchado, sino que ahora sí está preparado para recibir retroalimentación. Eso no nos pasa siempre. Exacto. Hay momentos en los que solo queremos ¿Y ser tú le das café al escuchados. paciente? Claro que sí. Tiene muy buen café. Café y té. Y No. café y té. Miren, chicos, nos queda poco tiempo y todavía quedan algunas preguntas. Ah, cierto. Sí, por favor, para no dejar a la... Otra persona pregunta, ¿qué herramientas me recomiendan para gestionar la ansiedad y la insuficiencia? Uy, el tema de la Son- insuficiencia está dando candente hoy, ¿no? Sí. Sí. ¿Será que, disculpa para entrar a la pregunta, este tema de la insuficiencia será porque hay mucho nivel de frustración, tal vez, y no sabemos manejarla? Yo pienso que pudiese estar asociada a la idealización de la vida a través de redes sociales, de constructos sociales que realmente no son reales y que nos medimos con una vara que no tiene nada que ver con nuestra Sí, vida real. Sí, O sea, es una percepción. sí, a lo esperado también, a lo que nos Ujú. imaginábamos, ¿sabes? Esa pregunta que nos planteábamos desde niños, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Ajá. Y bueno, ya somos grandes y a lo mejor no somos lo que queríamos ser cuando éramos grandes. Es bueno evaluar eso. Pero también traigo otra cosa a la mesa y es que, por ejemplo, en una situación compleja como la que se vive en Venezuela, la mayoría de nuestra audiencia es de Venezuela, es fácil frustrarse por la idea de que esperaba algo y ahora siento que no tengo el nivel de suficiencia para llegar a esto, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema de la ansiedad, porque la ansiedad hace que esa insuficiencia crezca, esa sensación de insuficiencia crezca. Y como estrategia vamos a tratar de introducir ese término, sensación. Una cosa es decir que alguien es insuficiente y otra cosa es decir que tiene la sensación de insuficiencia. Volvemos buena otra vez definición. al hecho de apropiarnos de Sí. de las condiciones, porque realmente no eres eso. Sí, una vez leí, que mucho tiempo en el pasado te genera depresión, mucho tiempo en el futuro Te genera En la te ansiedad. genera ansiedad. Pero cuando te sientes inútil, ¿en qué parte estás? En el presente. En el presente. Claro, porque Hay que ocuparse. esta sensación está asociada
a la visión de que no eres lo que esperabas ser o lo que esperas ser en este momento. O sea, que hay una carga interesante de que cuando estás viendo ese presente, o sea, llegaste, te diste cuenta que estaba aquí y dices, epa, no tengo ni la mitad de lo que soñé. Sí, y a veces ocurre cuando tenemos esta, digamos, expectativa tan alta, pero también pasa cuando la expectativa que tenemos no es nuestra. O sea, ¿por qué espero esto? Un poco lo que decía Verusca, porque las redes lo muestran así. Yo no puedo viajar 10 veces al año, o sea, ok, pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? O algo mucho más simple. Yo no puedo comer en ese restaurante todos los fines de semana. O sea, empiezas a tener esa medida de comparación con la vida de alguien que tú ni tienes idea de cómo está comiendo. No me puedo parar a las 5 de la mañana, trotar 10 kilómetros y llegar a mi casa a hacer el skin. Exacto. Ni de broma, ¿sabes? Hay un amigo que dice, yo me puedo parar a las 5 de la mañana a trotar, pero ¿quién me va a perseguir? Por aquí comenta la insuficiencia a no ser lo que esperan las otras personas, tanto físico como emocional. Pueden referirse a esos dos ámbitos. Excelente. Ajá. Lo que esperan otras personas. Sí. Wow. Me llama la atención que incorpora el tema del aspecto físico, porque sí. es otra realidad. O sea, Ay, wow, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, imagínate, tantas mujeres bellas que hay, si uno se pone a bueno. compararse, o sea, con ese ideal de belleza, vas a vivir frustrado todo el tiempo, o te vas a sentir todo el tiempo insuficiente, porque creo que en este caso puntual es terapéutico entender que la vara con la que me voy a medir es la de mi propia vida. Sí. O sea, ¿cómo me quiero ver yo? ¿Qué tan mejor me puedo ver? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Puedo Pero bajar habría de que ver peso? ¿qué tan sano es eso que quieres ver en ti mismo? O sea, ¿cómo me Esa quiero ver yo? sobreexigencia. Sí, pero que también eso pueda ser algo sano, ¿no? Ahora, no sé si les parece, muchachos, pero yo estoy viendo que este tema está como bien interesante. Está bueno. Vamos a llevarlo al próximo capítulo próximo de nuestro podcast, sí. podcast, el tema de la Vamos a llevar. insuficiencia. La insuficiencia. Vamos a llevar ese tema, me gusta. Sí, y sobre todo porque he visto que, ¿sabes? A veces uno puede pensar que porque una persona plantea una pregunta, bueno, es interesante la situación de esa persona, pero el hecho de que sea tan recurrente hoy y que se haya extendiendo, oye, nos deja pensar que, a ver, si ustedes han visto en nosotros una herramienta para abordar este tema, crean que vamos a hacer lo posible Sí, señor. por tratar ese tema para ustedes. Igual que lo escriban lo que nosotros leemos los mensajes y nos tomamos muy en serio el aporte que estamos haciendo, porque es que además no hay nada más sabroso que hacer lo que te gusta. Entonces lo Sí. hacemos de corazón, con todo el desapego y todo el cariño, porque ya es una decisión, pues decidimos dejar de distraernos y distraer a otros y empezar a hacer cosas. Y es que este tema tiene tantas aristas por donde Sí. ser visto. O sea, fíjate, en Venezuela el 56% de las mujeres hoy en día son cabezas de hogar. Ujú, ¿Qué quiere decir eso? Que llevan el peso emocional de la familia y el peso financiero. ujú. Puede darse el sentimiento de insuficiencia en una mujer que cumple todos los roles simultáneamente y en todos tiene que... Chica, tú que- puedes que con hacerlo eso. bien. Pero es que es ¿De una acuerdo? sensación. Es Una posible que lo sensación. estés haciendo, pero te sientas insuficiente. Bueno, pero es que además la demanda sobrepasa muchas veces la capacidad, pero hay que asumirlo porque no hay otra forma de funcionar. Eso es una de las aristas. Y otra de las aristas es cómo la situación país nos ha obligado a tener planes de vida que no eran nuestros planes de vida originalmente. Mucha gente no había pensado dejar a su familia aquí en el país e irse, estar separados durante tanto tiempo y de pronto profesionales que estudiaron aquí quisieron hacer carrera en Venezuela y fueron a otros países a hacer otra cosa que no tenía nada que ver con su profesión. La siguiente. Entonces Y que a me veces siento insuficiente en el lugar donde estoy porque me preparé para otra cosa. O sea, tiene tanta, o sea, es tan rico este tema. Sí, y hay un poco de idealización allí también, porque Exacto. al mismo tiempo ves que esta visión de que, bueno, me arriesgué, me atreví, hice todo esto que podía hacer, y bueno, tuve que cambiar, ahora puedo hacer otra cosa totalmente distinta y me siento genial, y el que no, puede sentirse insuficiente por eso. También Sí. es posible. Lo cierto es que hoy ha sido una conversación interesante. Buenísima. Hemos disfrutado compartir nosotros, pero también la interacción con ustedes, las Sí. preguntas que nos Gracias. han dejado. Hay un Una chica comentario. que preguntó, digo, sería genial si entienden ese tema en otro video, estaré atenta. Por Muchísimas gracias supuesto. por la Gracias. ayuda. Cuenta con eso. Queda. Gracias. Gracias. Y gracias a por ustedes seguirnos. por seguirnos, por estar allí, por acompañarnos en este proyecto. tus redes. Síganos también, o pueden seguirnos también en nuestras redes. @ el hombre del café.
Cónchale, yo voy a cambiar mis redes porque es un poquito complicado. Coach Verusca López, con B pequeña R U S K A. Aquí es donde veo que debo cambiar el. Si lo haces de Malo City, lo puedes hacer tú. Sí. Y Torres Félix Chico en todas las redes sociales. Los esperamos como de costumbre los domingos a las 7 de la noche por YouTube en Hermosamente. Gracias por estar allí. Esto es por ustedes y para ustedes. Gracias. Feliz domingo para todos. Gracias.